en las frías tierras de Letonia. En el año 1845, un internado para jóvenes de alta sociedad se convirtió en el escenario de uno de los fenómenos más desconcertantes de la historia. No fue un suceso violento ni un escándalo mundano, fue algo que desafió la lógica, que puso en duda la realidad misma, algo que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio sin resolver. Esta es la historia de Emily Sagée, la maestra que, según cuentan, podría estar en dos lugares al mismo tiempo. El Pensioner von Neuwelka, un lugar aparentemente tranquilo, era el hogar de decenas de jóvenes estudiantes. En sus muros la vida transcurría con normalidad, hasta que llegó ella. Emily Sagée, una mujer francesa de aspecto común, se unió al cuerpo docente como profesora de literatura. Nada en su comportamiento parecía fuera del ordinario. Era amable, dedicada y en apariencia completamente normal, pero pronto algo extraño comenzó a ocurrir. Las estudiantes fueron las primeras en notarlo. En una tarde apacible, mientras Emily escribía en la pizarra, una de las alumnas levantó la vista y vio algo que la dejó paralizada. Allí, sentada en una silla al fondo del salón, estaba Emily, o al menos algo que se parecía exactamente a ella. Mientras la verdadera Emily movía la tiza con precisión, su doble parecía inmóvil, con una expresión vacía, como si estuviera suspendida en otro plano de existencia. Las estudiantes incrédulas se miraron entre sí. Era una presencia tangible, imposible de ignorar. El fenómeno no se detuvo ahí. En otra ocasión, mientras Emily trabajaba en el jardín, su doble apareció dentro del edificio, caminando por los pasillos con esa misma expresión ausente. Varias personas la vieron, incluyendo miembros del personal. No hablaba, no interactuaba, simplemente existía como un eco de la realidad. Y luego, en una cena, la doble se materializó nuevamente, esta vez sentada junto a Emily, imitando sus movimientos con una precisión inquietante. Los comensales atónitos no sabían si mirar a la maestra o a su copia espectral. Las teorías comenzaron a surgir. Algunas estudiantes, influenciadas por las supersticiones de la época, creían que Emily tenía poderes ocultos, que había hecho un pacto con fuerzas desconocidas. Otras, más pragmáticas, pensaban que se trataba de un truco elaborado, aunque no podían explicar cómo lo hacía. El personal del internado, por su parte, estaba dividido entre la incredulidad y el miedo. La presencia de la doble era algo que no podía ignorarse, algo que desafiaba toda lógica. Emily parecía ajena a todo. No hablaba del fenómeno, no intentaba explicarlo, simplemente seguía con su vida, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Pero la doble no era algo que pudiera ignorarse. Aparecía en los momentos más inesperados, siempre silenciosa, siempre observando, y cada vez que lo hacía, dejaba una sensación de inquietud que se extendía por todo el internado. El caso de Emily no es único en la historia. A lo largo de los siglos han surgido relatos de personas que afirman haber visto a sus dobles o que han sido vistas en dos lugares al mismo tiempo. En el siglo XVIII, el conde de Saint-Germain era famoso por aparecer en diferentes lugares casi simultáneamente, alimentando la leyenda de que era inmortal. Pero el caso de Emily es diferente. No se trata de un relato de un viaje astral o de una experiencia personal. Es un fenómeno que fue presenciado por múltiples personas en múltiples ocasiones. Y aunque no hay evidencia científica que lo respalde, los testimonios eran demasiado consistentes para ser ignorados. La idea de que una persona pueda estar en dos lugares al mismo tiempo es algo que desafía todo lo que conocemos sobre la realidad. Lo cierto es que después de un tiempo, Emily dejó el internado. No se sabe si fue por decisión propia o si fue presionada para irse. Lo único que quedó fue el recuerdo de su doble, esa presencia espectral que aterrorizó a estudiantes y profesores por igual. Y aunque el tiempo ha pasado, el misterio sigue vivo.
La historia de Emily ha sobrevivido transmitida de generación en generación. Hoy, el Pensioner von Neuwelke ya no existe. Fue demolido hace décadas y con él cualquier rastro físico del fenómeno. Pero el enigma de Emily sigue vivo, esperando a que alguien lo resuelva. O tal vez, destinado a permanecer para siempre en el reino de lo inexplicable. Suscríbete.